Hola a todos, el Señor les bendiga mucho, qué bueno estar con ustedes. Eh, Antes de empezar quisiera tener un poco de feedback con todo. Gracias Belkis por escribir hola, hola, que el Señor te bendiga mucho, qué bueno que estés viendo. Quisiera saber cómo escuchan, quisiera saber cómo ven el video, quisiera ver cómo están todos, si es posible para poder partir con todo. Así que les pido si es posible que puedan de alguna forma darme feedback de cómo está sonando sobre todo, porque creo que se ve bien, según lo que yo puedo ver en pantalla. Sí, sí, esto quedará grabado y gracias por recordármelo porque recién empecé a grabar. Gracias Belki por decirme eso, muchas gracias y estamos listos para empezar. Estamos listos para empezar. Así que genial. No sé si les parece, gracias Javier, gracias Elías. Vamos a tener un momento de oración a Dios para que todo esto que estamos haciendo, que de alguna forma es distinto a lo que veníamos haciendo, pero gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios porque estamos conectados, gracias a Dios porque podemos de esta forma también estudiar la palabra de Dios. Eh, Así que le invito a orar un momento conmigo. Señor, te damos muchas gracias porque tu fidelidad es grande, te damos muchas gracias porque a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, en nuestro país, Señor, tú eres fiel, tú eres bueno. Y rogamos, Señor, por tanta gente que está sufriendo en este tiempo, rogamos que tú puedas acompañar a cada persona que está sufriendo, que tú puedas, Señor, estar cobijando a las personas necesitadas, Señor, y como nosotros como iglesia podamos ser luz a todos. Gracias, Señor, porque tú estás siempre en medio nuestro cuando nos reunimos. Y aunque sea esta una forma distinta de hacerlo, Señor, sabemos que tu presencia está con nosotros, que tu espíritu nos guía, que tú eres fiel y que siempre eres verdadero. Señor, rogamos que este tiempo, estos minutos que vamos a estar conectados a través de este enlace, Señor, podamos celebrar tu nombre, podamos crecer más y que tú seas glorificado en todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, eh, mientras, antes de comenzar, quiero hacer dos salvedades. Y la primera es que dicen que en televisión la persona se ven 5 kilos más gordo. Bueno, en este enlace son como 15, así que eh, eso, no, espero que no verme tan mal. No, hablando en serio, quiero decir solamente que este va a ser un estudio muy básico. No es para gente que haya pasado institutos bíblicos. Bueno, si quieren conectarse y recordar algunas cosas, genial. Pero este va a ser un estudio para el grueso, la gran mayoría de personas que no tienen conocimiento de Apocalipsis o que tienen conocimiento muy, muy poco. Personas que quizás nunca han leído la Biblia, quizás que nunca han ido a una iglesia. Y espero que para todos les sea de mucha bendición. Así que partimos. Partimos primero diciendo que este libro es un libro muy, muy poco estudiado, pero también es un libro exquisito, es un libro que nos debiera animar. Es un libro que debiera ser para nosotros de mucha satisfacción. Probablemente todos nosotros hemos dicho o hemos escuchado en alguna oportunidad que estamos viviendo en un tiempo apocalíptico, así como que fuera la tragedia más grande, lo peor. Pero la verdad es que Apocalipsis es totalmente distinto a eso. Creo que la gran mayoría de las personas, y creo que no me equivoco, nunca ha leído Apocalipsis completo, menos lo ha estudiado y
capaz que menos lo ha comprendido, porque muchas personas inclusive lo estudian de una forma equivocada. Así que quiero comenzar este tiempo de estudio junto a ustedes diciendo esto, que hasta hace unos pocos años yo tampoco comprendía tanto del libro de Apocalipsis y me imaginaba muchas cosas que en realidad no son verdaderas. Es un libro fascinante, un libro hermoso, un libro que nos debe llevar a la meditación y también a actuar como hijos de Dios. Y la primera frase que quiero decirles es que le puse HS abajo porque esto es mío. Le puse Apocalipsis es la más increíble historia de amor. Supongo que todos han escuchado, o la gran mayoría de ustedes, que hay dragones en Apocalipsis, qué sé yo, hay bestias, hay langostas gigantes saliendo del abismo, que son atroces, pero la verdad es que esa no es la película. Yo creo que todos nosotros en alguna oportunidad hemos visto Shrek o hemos escuchado algún cuento donde el príncipe quiere rescatar a la princesa y hay un dragón metido entre medio que no deja que se rescate esta princesa y qué sé yo. Bueno, la verdad es que la historia no se trata del dragón ahí. Bueno, acá tampoco, sino que se trata de la historia de amor entre Cristo y su iglesia. ¿Y por qué es una historia de amor? Porque la iglesia, la amada por Cristo, esencialmente está desprotegida, está desvalida, está necesitada y Cristo está presto a ir al rescate. Y creo que es un libro que es muy contingente porque de alguna manera estamos viviendo tiempos de crisis. Por lo tanto, debiera ser un libro que la iglesia volviera a leer y a releer y a estudiar y a repensar porque de alguna forma siempre es contingente. Entonces, quiero partir diciendo por qué nosotros debiéramos estudiar Apocalipsis. Si es que no lo hemos estudiado nunca, tenemos razones bíblicas por qué deberíamos estudiar Apocalipsis. Y una de ellas, si tú puedes leer ahí en tu Biblia, yo voy a leer algunas versiones distintas. Por ejemplo, ahora voy a leer Reina Valera, muy buena traducción de la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado es una palabra que significa dichoso, gozoso, feliz, lleno de lo mejor. ¿Quién? Bueno, en primera instancia, el que lee. El que lee. Pero no es cualquiera que lee. Cualquiera puede leer estas palabras, pero no se está refiriendo a ese tipo de lectura, sino al que conoce en profundidad y da a conocer a otros lo que dice el libro de Apocalipsis. Lo digo de otra manera. Cuando Juan, el escritor de Apocalipsis, el apóstol Juan, escribe a las iglesias de Asia Menor, las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, cuando él escribe, dice, bienaventurado el que lee. ¿Quién era el que leía? El que leía en público. Diríamos de otra forma, el que expone lo que dice Apocalipsis. El que está transmitiendo a otro lo que dice el libro de Apocalipsis. En este caso, en esta transmisión sería yo. Yo estoy leyendo Apocalipsis porque conozco Apocalipsis y además lo estoy explicando a otros. Por lo tanto, bienaventurado, dichoso aquel que lee lo que está en este libro. En segundo lugar, ¿quién debiera ser dichoso? El que escucha. Pero este acobúo tiene una particularidad. No solamente el que escucha como quien tiene oídos, sino también el que entiende y está atento. Cuando yo era pequeño, vivía en una cuadra, veo que Janet escribió, y ella se va a acordar muy bien, vivía en una cuadra donde es un callejón
donde no pueden pasar autos más allá porque es sin salida, es un pasaje sin salida. Y nosotros jugábamos al fondo y mis papás me llamaban con un silbido y yo de repente me hacía el loco. Yo de repente me hacía el que no escuchaba. Escuchaba, pero me hacía el que no. Bueno, lo que está diciendo este texto de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, es que bienaventurado el que escucha, pero para poner en práctica. Es decir, para ser transformado. Toda la palabra de Dios tiene que ver con ser transformado. No importa si nosotros entendemos, por ejemplo, que debemos amar a nuestro prójimo, que debemos amar a Dios, si no lo ponemos en práctica. No nos sirve de ninguna cosa. Entonces, bienaventurado, dichoso, feliz, ¿quién? El que entiende lo que dice Apocalipsis y quiere ponerlo por obra. Es decir, escuchar para hacer. Cuando la mamá le dice al hijo, ¿me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Bueno, lo que está diciendo en realidad, ¿me pusiste atención a lo que te dije? Porque de que escuchó, escuchó. Entonces, bienaventurado el que lee, el que comprende para explicar, y también el que entiende para poner en práctica. Y en tercer lugar, bienaventurado, y es una bendición para el que guarda, el que retiene, el que resguarda esta palabra para cumplir con detenimiento. Y esto, en la forma en que está escrito en el griego, es un continuo estar obedeciendo y un continuo recordar. Es decir, esta palabra no debiera ser solo para hoy, que estamos escuchando, que estamos explicando, sino que cada día debiéramos vivir en la forma en que Apocalipsis nos demanda y también todo lo que la Biblia nos dice. Entonces son dichosos, felices, gozosos, ¿quiénes? El que lee, el que explica, ¿cierto? El que escucha con atención para obedecer y el que guarda o retiene estas palabras, el que constantemente está memorizando, el que está meditando la palabra de Dios para ponerla en práctica. Hay algunos puntos interesantes que vale la pena destacar de Apocalipsis. Y quiero destacar 4 que son muy, muy relevantes, porque para comprender ciertas cosas necesitamos conocimientos previos. Por ejemplo, para aprender a dividir o a multiplicar, necesariamente necesitamos entender lo que es la suma, lo que es la resta. Para aprender ecuaciones también necesitamos de toda esta herramienta, porque es un conocimiento progresivo. Entonces, para entender e interpretar bien lo que es el Apocalipsis, necesitamos tener algunos conocimientos previos. Primero es que la Apocalíptica es más que un solo libro. Podríamos creer que es un solo libro de la Biblia, pero es un tipo de literatura que se dio entre el 150 antes de Cristo y el 150 después de Cristo. Es un tipo de literatura que tiene varias particularidades. Dentro de la Biblia también hay otros elementos que son apocalípticos. Por ejemplo, en el libro de Daniel tenemos apocalíptica, en el libro de Zacarías tenemos apocalíptica, tenemos muchas partes que son apocalípticas, pero propiamente tal, Apocalipsis es un libro total y absolutamente apocalíptico, porque la apocalíptica cumple con ciertas imágenes y con ciertas cosas que son particulares de este tipo de formato. Entonces ya dijimos, varios libros de la Biblia tienen contenido apocalíptico, aunque no sea totalmente apocalíptico. Luego, la profecía es condicional, porque se tiende a pensar que la apocalíptica y la profecía es relativamente parecida. La profecía es condicional, es decir, Dios dice cosas dependiendo de cómo se vaya a comportar el hombre. Por ejemplo, acontecerá que si tal persona hace tal cosa va a acontecer. O si no se arrepienten de corazón, va a venir alguna otra cosa. Pero la apocalíptica es distinta, es determinista. ¿Y esto qué quiere decir? En palabras simples, que Dios tiene trazada la historia y por lo tanto lo que Él ha dicho se va a cumplir sí o sí. Él ya sabe el final de la historia. Y lo bueno es que el final de la historia es maravilloso. Es el encuentro de amor entre Él y su iglesia. Cuando Él en su segunda venida a plenitud podamos verle, podamos estar con Él, con todo lo que eso implica, va a ser maravilloso. Y ese es el final de la historia. Por lo tanto es determinista, porque va a haber un encuentro entre el amado y la amante iglesia. Entonces la profecía es condicional, pero la apocalíptica no, se va a cumplir sí o sí lo que ella dice. Y luego siempre tienen contenido escatológico. ¿Qué significa esto? El contenido escatológico es lo que significa
lo del fin, el tiempo último. Ahora, con esto estamos diciendo que Apocalipsis trata solamente de los últimos momentos de la historia de la humanidad o de la tierra, del mundo. No, de ninguna manera. De hecho, Juan está escribiendo en el siglo I, alrededor del 100 después de Cristo, para una iglesia que vive en ese tiempo, para una iglesia que está pasando situaciones muy difíciles, pero es para ellos puntualmente. Por lo tanto, ellos tienen que aplicar y vivir las palabras que Dios les ha entregado. Entonces, este contenido escatológico es porque se escribe en un tiempo de crisis. En la historia, en segundo lugar, el Apocalipsis ha sido interpretado de muchas formas. Ahí en la pantalla tenemos 3 imágenes y usted las puede ver del modo que usted quiera. Podría haber un 6 o un 9, abajo podría haber una mujer vieja o una joven, y en la otra imagen podría haber varias cosas, una cara, podría haber a varias personas, qué sé yo. El asunto es que Apocalipsis ha sido interpretado de muchas formas, pero esencialmente hay 4 escuelas de interpretación, así se le llama a esto. Hay 4 escuelas de interpretación. Una es la historicista, otra es la futurista, la preterista y la clásica. Cada una de ellas interpreta de una forma distinta el Apocalipsis. Cabe destacar que lo que es más místico o metafórico, alegórico, que no tiene incidencia mucho con el texto propiamente tal y con su contexto, es la interpretación histórica. Esta interpretación dice que el Apocalipsis se fue cumpliendo en cada etapa de la historia desde el primer siglo en adelante, de acuerdo a lo que dicen los capítulos 2 y 3. Es decir, que Éfeso, la primera iglesia que es mencionada en Apocalipsis, en el capítulo 2, versículos 1 al 7, sería una etapa y que sería la de la primera etapa de la iglesia. Luego vendría Esmirna, que sería desde el siglo 2 al siglo 4. Luego Éfeso, Esmirna, Pérgamo sería lo que viene y así sucesivamente. Bueno, la verdad es que si Juan hubiera tenido esto en mente, sería muy difícil porque Juan le dice a esta iglesia y lo que le está dando es aliento para el hoy. No el hoy de nosotros del siglo XXI, sino el hoy de esta iglesia que estaba comprometida y estaba en peligro. Por esto nosotros debiéramos primero entender lo que Juan le dice a esa iglesia y cómo lo entienden los receptores originales, es decir, estas 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor, lo que hoy día es Turquía. Y al comprender eso, recién nosotros podemos comprender lo que hoy Dios nos está diciendo a través de esta palabra. Entonces, aunque ha sido interpretada de muchas formas, alegórica, mística, qué sé yo, futurista inclusive, nosotros debemos primero tratar de comprender lo que Juan quiso decir a esta iglesia del primer siglo. Tercero, a destacar, está escrito con una mentalidad judaica. ¿Y qué quiere decir esto? Que todos nosotros, los seres humanos, tenemos una forma de actuar y de comprender las cosas, una cosmovisión, como se dice, porque hemos nacido en un lugar preciso, porque hemos sido criados en una familia inclusive, y también por múltiples factores. Probablemente porque usted estudió alguna carrera o no la estudió, o porque fue criado quizá en el sur o en el norte, qué sé yo. Hay una multiplicidad de factores que alteran lo que nosotros creemos y cómo lo meditamos y pensamos. Pero este escrito está hecho con una mentalidad judía. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay símbolos que son muy tradicionales en el judaísmo. Tenemos los colores, algunos de ellos son muy conocidos, por ejemplo el blanco va a significar santidad, los números, el 1, el 3, el 7, qué sé yo, hay muchos factores y muchos números que están nombrados ahí, animales, de hecho que ya fueron mencionados en la Biblia y que tuvieron algún sentido, se vuelven a repetir aquí.
Y esto justamente va a ser el segundo factor de la mentalidad judía. Y es que hay un uso extensivo del Antiguo Testamento. Si uno va al capítulo 15 de Apocalipsis, se va a encontrar que hay una repetición del Éxodo. Porque justamente lo que quiere el autor resaltar es que Juan, es que este pueblo está saliendo también como el pueblo de Israel de la esclavitud o de un tiempo terrible en el desierto para ser llevado a Canaán o a la tierra de la bendición. Como malamente se ocupa una frase hoy, lo mejor está por venir. Todos dicen eso. De alguna forma sí es, pero no es que necesariamente lo vamos a vivir de aquí y ahora, sino Dios le está dando ánimo a este pueblo a través de múltiples imágenes que ya se han ocupado en el Antiguo Testamento. Otras menciones que hay es, qué sé yo, a los animales que hay en Daniel, a los candelabros de Zacarías, pero siempre hay una nueva interpretación y un nuevo carácter que le da Juan. Por lo tanto, no debemos necesariamente pensar que lo que escribieron los escritores antiguos o del Antiguo Testamento, veterotestamentario, necesariamente va a significar lo mismo aquí en Apocalipsis. Pero estas imágenes ya son conocidas por este pueblo y por la iglesia, por lo tanto pueden entender el sentido que está detrás del texto. Es profético. Bueno, dijimos que era apocalíptico por un lado, que es determinista, es decir, la historia ya está trazada, pero también es profético. De hecho, los primeros versículos constatan esto. Y es profético en muchos sentidos. Pero yo quiero destacar uno que creo que es el más importante. La profecía no es solamente pronosticar el futuro, como muchos lo creen. No, la profecía no es eso. La profecía muchas veces es una palabra para el hoy, porque la profecía tiene la particularidad de que Dios quiere que el hombre sea transformado y que obedezca lo que Él desea. Por lo tanto, es profético en este sentido. Dios todavía sigue hablando al ser humano y quiere que éste le ame y se acerque a Él porque en realidad le conoce. Entonces Dios está llamando al ser humano a esta relación de amor. Y esto es la profecía justamente. Dios llamando al ser humano a tener comunión con Él, y Dios al hablar a través de cualquier medio ya es profecía. Entonces yo quería destacar que también es profético, porque el mismo texto lo menciona, pero es profético porque Dios aún nos sigue hablando a través de este libro. Y también es escrito con una mentalidad judía porque tiene una estructura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros en Chile tenemos varios tipos de poesía. Y quizás alguna, si yo la mencionara, usted podría hasta terminarla. Tenemos las payas, qué sé yo, tenemos la endecha, tenemos un montón de tipos de poesía. Bueno, la estructura de la poesía judía tiene otro tipo de estructura muy distinta a la nuestra. Nosotros vamos a generalmente la poesía terminarla con lo que es la rima. Bueno, ellos no tienen rima, pero sí lo que tienen es paralelismo. Esto quiere decir que las ideas que se van haciendo van encadenadas unas con otras. Y quiero destacar una que es muy llamativa y es muy amplia, la que se encuentra ahí en los capítulos 2 y 3, cuando menciona justamente esta parte principal del libro, que son los capítulos 2 y 3. Ahí sí. Entonces, si ustedes pueden ver acá, estas 7 iglesias mencionadas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, todas tienen un mensaje. Si usted revisa los capítulos 2 y 3, va a encontrarse con que cada una de estas iglesias tiene un mensaje que Dios le escribió específicamente a ellas. A Éfeso se le identifica como una iglesia en peligro de perder la identidad. Luego a Esmirna, una iglesia fiel, una iglesia que no tiene mayores problemas, mayores conflictos. Luego a Pérgamo, Tiatira, Sardis, una iglesia en condición mixta. Entonces está entre una iglesia fiel y una iglesia en peligro de perder su identidad.
Luego Filadelfia es una iglesia fiel y la Odisea una iglesia en peligro de perder su identidad. Entonces tendríamos aquí 3 categorías de iglesia. Pero esto está ordenado, aunque no se note tanto. ¿Cómo está ordenado? Bueno, primero porque dentro de cada una de los mensajes de las 7 iglesias, dentro de cada uno de estos mensajes, el escritor primero menciona a Cristo y cómo ya fue mencionado en el capítulo 1. El capítulo 1 se trata esencialmente de Cristo y una imagen de él. Luego la vamos a explicar un poquito. Entonces destaca una particularidad de Cristo y va al capítulo 2 y en el primer versículo de cada mensaje a las iglesias destaca una particularidad por el mensaje que quiere decirle a esa iglesia en particular. Luego viene un elogio a la iglesia, luego una crítica y luego puede venir una bendición y aquí se pueden invertir estas 2 últimas partes y la exigencia que hay para esta iglesia. Entonces, esta iglesia de Éfeso está en peligro de perder su identidad. Pero si usted se fija, la otra que está en peligro de perder su identidad es la iglesia de la Odisea. Por lo tanto, la primera y la última están en la misma condición. Y luego, la iglesia fiel es la de Esmirna y también la de Filadelfia. Entonces tenemos 2 iglesias fieles, no solamente Filadelfia, sino también la de Esmirna. ¿Y por qué decimos que son iglesias fieles? Porque a pesar de todos los conflictos que tienen y se mencionan en estos capítulos, el escritor sagrado dice que estas iglesias, a pesar de todo, le han sido fieles y ellas no tienen ninguna crítica. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que se puede, ¿eh? Que se puede, ojo ahí, se puede ser fiel a Dios en todas circunstancias. Pero lo que quiere destacar el autor es justamente lo que está en medio. Es decir, la iglesia de Pérgamo, Tiatira y Sardis, que están en condición mixta. En el quiasmo justamente se destaca lo que está en el centro. En este caso, la iglesia de Pérgamo, Tiatira y Sardis. Estas iglesias están en una condición donde hay de todo. Hay cosas buenas y hay cosas malas que destacar. Por lo tanto, probablemente lo que quiere destacar el autor es que las iglesias se componen de esta forma, de esta dualidad de componentes o de personas que la componen. Y también el libro tiene una estructura, y es de lo que veníamos hablando, una estructura quiásmica. El libro se divide en 3 partes esencialmente. El capítulo 1, que va a ser las cosas que has visto. Luego el capítulo 2 y 3, que son las cosas que son, y también es el mensaje a las iglesias, y luego las que han de ser después de esta. Bueno, así como en el mensaje a las iglesias lo central es lo de en medio, así también en la estructura completa de todo el libro, lo que está en medio es lo principal, es decir, los capítulos 2 y 3, que es el mensaje a las iglesias. Por lo tanto, el que no ha entendido, no ha comprendido lo que es el mensaje a las iglesias, no va a comprender el resto del libro. Muchas personas quieren estudiar Apocalipsis, irse de inmediato a saber qué significan las culebras, qué sé yo, la serpiente, las cosas que están más adelante. La mujer sentada ahí en el mar. Pero si no ha comprendido a cabalidad lo que dice estos textos, capítulos 2 y 3, no va a comprender nada del resto. Diríamos de alguna forma, como decía una querida maestra del Instituto Bíblico, Isabel Cornejo, que este va a ser el cable a tierra de todo el resto de Apocalipsis. Capítulos 2 y 3, el mensaje a las iglesias es el cable a tierra y lo esencial está ahí. Entonces, para hacerlo un poquito más visual, quise poner allí 3 imágenes. 3 imágenes. La primera es la visión de Cristo, ahí no sé si se nota bien, pero son las manos de como que fuera Cristo. Obviamente no le sacamos ninguna foto.
Luego, este sería un mapa de donde están ubicadas las 7 iglesias de Asia Menor. Y luego, de allí se desprende lo que son los 4 jinetes, qué sé yo, los 2 testigos y todo lo que es el final donde están las bodas del Cordero. Entonces, uno tiene que comprender esto de en medio para comprender el capítulo 1 y comprender también los capítulos finales o la estructura que está al final. En cuarto lugar, quiero destacar que el contexto siempre, en toda interpretación bíblica, es muy, 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 muy relevante. Nosotros cantamos muchas veces canciones que son, pongo entre comillas, bíblicas, pero que se han hecho sin comprender el trasfondo de lo que ahí se dice. Bueno, muchos de nosotros hemos tenido conceptos de la Biblia que están tergiversados o equivocados porque no hemos comprendido el contexto y por lo tanto no hay una sana interpretación, una buena interpretación de lo que allí se dice. Por ejemplo, si alguien leyera aisladamente lo que Pablo le dice a Timoteo, la mujer se salvará engendrando hijos, probablemente se quede con una interpretación muy errada y equivocada. Hay que entender el contexto para entender ese texto. Asimismo, muchos otros pasajes. Diga el débil fuerte soy, qué sé yo, un montón de pasajes. Siempre el contexto es muy, muy relevante. Y hay varios tipos de contexto. Tenemos el contexto histórico, es cómo se estaba desarrollando la historia alrededor del texto. Por ejemplo, qué estaba pasando Juan cuando escribió Apocalipsis. Él estaba en Patmos, una isla llena de rocas. No era una isla paradisíaca para nada, sino que una isla donde estaba exiliado, estaba encarcelado, por lo tanto él estaba sufriendo. Y esto tiene sentido al leer el libro y le da un nuevo significado. Asimismo, las iglesias de Asia Menor estaban sufriendo persecución, estaban matando a la gente, la estaban persiguiendo, la estaban sacando de sus trabajos. Era un momento terrible. Los familiares estaban muriendo, lo estaban echando a la cárcel. Entonces, esto era un conflicto tremendo y esto es parte importante del contexto y por lo tanto de la buena interpretación. Entonces decimos que esto era dirigida a una comunidad de creyentes específicos de Asia Menor, es decir, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, y que era perseguida y atribulada. Es decir, estas personas no están esperando echados para atrás que el Señor venga, sino que en realidad están, como diríamos, entre la espada y la pared. Ellos están dando literalmente su vida por ser cristianos. A ellos les va mal por ser cristianos. De hecho, una de las cosas que hemos comprendido de la historia es que a ellos les llamaban ateos. ¿Y por qué les llamaban ateos? Porque ellos no creían en las deidades romanas. Por ejemplo, el mismo emperador era llamado Dios, pero los creyentes, los cristianos primitivos no creían esto y no lo adoraban. Por lo tanto, las personas que miraban desde afuera el cristianismo los veían como ateos y creían que toda clase de mal venía por ellos. Por eso es que la iglesia estaba siendo perseguida, no solamente por publicar su mensaje, sino también porque no vivía de acuerdo a lo que estaba aconteciendo alrededor de ellos. Luego es escrito para suplir necesidades, ya que estaban en esta situación tan terrible. Ellos necesitaban contención, consuelo, exhortación. Ellos necesitaban contención porque estaban tristes, de alguna forma. Necesitaban consuelo porque estaban en muchas necesidades y estaban con mucho dolor. Necesitaban exhortación a seguir adelante, a que ellos podían hacerlo bien, a pesar de las circunstancias. Entonces, escrito en medio de todas estas necesidades. Y también es una carta o si le podemos llamar carta, de índole pastoral. Y está escrita con esa autoridad de un pastor. Este Juan, el apóstol, no solamente se llama aquí un apóstol, sino que un anciano, y además que era muy respetado, de hecho, los ancianos entre los judíos y entre los cristianos, pero también con la autoridad de Dios. Este es un mensaje de Dios para su pueblo.
Por lo tanto, no es cualquier mensaje. Es el mensaje que Dios ha querido poner en los oídos de su siervo, en los oídos de su iglesia. Por lo tanto, no es cualquier mensaje, sino que es el mensaje de Dios. Por lo tanto, tiene autoridad. Y como ya lo mencionamos, está escrito en medio de la situación difícil. El capítulo 1 de Apocalipsis, del cual esencialmente vamos a hablar un ratito hoy, y de hecho no sé si este estudio va a ser solo de Apocalipsis hoy y luego vamos a cambiar la próxima semana a otro, depende de lo que vayamos conversando. Este capítulo pone a Cristo en una imagen, y es una imagen muy potente. Este libro completo está dirigido a sus siervos. Juan es solo un mensajero, diríamos un cartero, un emisario que está dando el mensaje. Es un mensajero que es enviado por Dios mismo. Es su heraldo, Juan. Apocalipsis está dirigido al pueblo de Dios en su conjunto, representado en la iglesia de Asia Menor. Y esto lo podemos ver en el versículo 4. Voy a leer ahora en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, el versículo 4. Yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos, que está delante de su trono. Entonces vemos que esta visión que recibe Juan, porque de eso se trata Apocalipsis, de una visión, es recibida por él, pero para ser proclamada para muchos otros. Algo sumamente relevante de destacar es que este mensaje es para toda la iglesia en este tiempo difícil, pero que se puede comprender solo de una manera. ¿Y cuál es esta forma de comprender este libro? Imaginando. Así que yo le pido que cada vez que leamos algo o vayamos comentando alguna cosa, usted vaya también imaginando. Por ejemplo, si yo le digo pollo con papas fritas, ¿qué es lo que imagina usted? Pollo con papas fritas, qué rico a esta hora. O, qué sé yo, una hamburguesa, qué sé yo. Si alguien es vegano, una hamburguesa de lenteja, exquisito, o de garbanzo. Bueno, la idea de Apocalipsis es justamente recibir el mensaje, pero no es un mensaje oral, aunque esté escrito, no es un mensaje oral, sino es un mensaje para ser visto, creído, pero visto, que las imágenes se fijen en la mente. Entonces ya dijimos que el capítulo 1 es una imagen de Cristo. Y parte diciendo este libro que esta es la revelación de Jesucristo. Es un apocalipsis de Cristo. ¿Y qué puede significar esto? Bueno, puede tener varias interpretaciones. Una de ellas es que la revelación le pertenece a Jesucristo y que Él la está compartiendo. Por lo tanto, es Jesucristo el que está compartiendo este mensaje. Otra interpretación es que es el mismo Jesucristo el que se está dando a conocer o revelando, mostrando a través de este mensaje. Y por eso sería la revelación de Jesucristo. Él se muestra tal como Él es. En este caso sería como el amante Dios. Entonces, revelación es Apocalipsis y es un descubrimiento de algo que el ser humano no podría descubrir por sí mismo. Muchas veces se ocupa esta palabra para designar algo que no es revelación propiamente tal. Revelación es descubrir o alguien que descubre algo que antes estaba cubierto. Y eso es revelación, no es descubrir lo que ya estaba descubierto. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos lo que ella significa, no estamos siendo revelados, por lo tanto, sino que estamos siendo iluminados por Dios para comprender lo que ya estaba revelado. Dios ya se ha revelado a través de Jesucristo
que es la completa revelación de Dios porque es Dios mismo, y también a través de las Escrituras, porque es su palabra, lo que Él dice a través de sus mensajeros. Es una revelación de Jesucristo, y por eso es tan autoritativa o con tanta autoridad, porque no es la revelación de Juan, no es el mensaje de Juan, sino que es el mensaje del mismo Señor, para todos nosotros, la iglesia de todos los tiempos. Es muy importante destacar que el número 7 significa plenitud, completo, integridad, lo que está acabado. ¿Y por qué es importante destacar aquí? Porque este mensaje está escrito a las 7 iglesias de Asia Menor, que representan a la iglesia del primer siglo, pero también a la iglesia de todos los tiempos. Por lo tanto, este mensaje es para cualquier persona que pertenezca a la iglesia y que por ser testigo de Dios esté pasando cualquier tipo de persecución y de peligro. Entonces, por esto, el Señor se presenta en este capítulo 1 como sacerdote. Sus vestimentas son descritas como la de un sacerdote, que le dan una alta posición y dignidad. Él está vestido de ropa blanca con un cinto alrededor suyo o ceñido, como dice literalmente en Reina Valera, y esto destaca su posición de liderazgo y de autoridad. Su cabeza y cabellos blancos también hablan de su pureza, su sabiduría y de su eternidad. Luego sus ojos como llama de fuego, su omnisciencia, que Él todo lo ve, que Él todo lo comprende. En otras partes de la Biblia vamos a encontrar, por ejemplo, frases como que Él ve hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestras mentes. Pero aquí se está destacando de una forma gráfica, por eso le pido que usted vaya imaginando. Sus pies como bronce bruñido, y aquí habla de juicio, como alguien grande que pisa fuerte. Los profetas ponen esta imagen y lo que está diciendo el profeta en el Antiguo Testamento es que Dios, cuando baja de su trono, cuando baja de los cielos, esto también es metafórico, por supuesto, Dios está en todo lugar, aún los cerros salen corriendo, los montes, todo se derrite ante sus pies porque Él pisa fuerte, porque es gigante. Él va a hacer juicio. ¿Y qué está poniendo en relieve los profetas en el Antiguo Testamento? Que si no hay justicia en esta tierra, Dios va a hacer justicia algún día. Y debemos poner ojo con eso, porque a veces queremos tomar la justicia en nuestras propias manos. Pero lo que está describiendo Juan es que Jesucristo es el juez justo, porque Él tiene todas las condiciones y tiene todo en su mente. Él ve más allá de lo que es aparente y por lo tanto Él hace un justo juicio. Él tiene todos los elementos. ¿Le ha pasado a usted que ha enjuiciado a alguien y después dice me equivoqué? O que le da la apariencia con alguien de algo que no es, pero luego se da cuenta que ese alguien era mejor de lo que usted pensaba o mucho peor, se decepciona de esta persona. Bueno, a Jesús no le pasa eso, sino que Él tiene todos los elementos para juzgar rectamente. Quinto, dice que Jesús tiene voz como de muchas aguas, como un estruendo de muchas aguas, y habla de su poder y su fuerza, que penetra hasta lo más difícil de penetrar. Luego dice que en su mano derecha están las estrellas, las 7 estrellas. Luego vamos a hablar un poquito de esto, así que quiero dejarlo ahí en suspenso un ratito. Pero habla esencialmente de que Dios tiene preocupación de su pueblo, que siempre está preocupado por sus necesidades. 7, también de su boca no solamente sale una voz poderosa y con fuerza, sino que de su boca sale una espada aguda con autoridad. Probablemente se está refiriendo a esta espada, la ius ingadi, que usaban los romanos, el juez romano. Es decir, él va a enjuiciar por las palabras de su boca lo que es recto de cada ser humano y lo que no. Y su rostro, refulgente como el sol, hablan de su gloria, su majestad y también de su santidad.
¿Por qué Jesús se expone o se revela de esta forma? Porque su énfasis está en su papel sacerdotal. Porque así como el sacerdote terrenal cuidaba de las lámparas y que esa luz de las lámparas no se apagara, Cristo lo hace con su iglesia. Y quiero referirme a algunos textos puntuales del capítulo 1. Antes de terminar ya este tiempo, para que vayamos a las preguntas, queremos, si es posible, terminar alrededor de las 9 cada vez y tener 10 minutos de pregunta, por lo tanto ya estaríamos a punto de concluir. Quiero leer y destacar varias cositas. Comienzo diciendo en el versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel de estas cosas. Jesucristo se presenta como el testigo fiel. La palabra en griego ahí es martureos, y de lo que está hablando es del mártir o del testigo en el sentido de vivir algo. Él fue fiel hasta su muerte. Él vivió como todos nosotros debiéramos vivir, en completa armonía con Dios y con sus semejantes. Y en ese sentido, Él es el testigo fiel. Y es el primero en resucitar de los muertos. El primero, no el último. Porque esto también nos da esperanza de que todos los que han muerto en Cristo resucitarán también con Él. Y Él es el gobernante de todos los reyes del mundo. Me encanta cómo termina este versículo 5. Dice, toda la gloria sea al que nos ama. ¿Y por qué me encanta tanto este versículo? Y de verdad que cada vez que hablo de él me emociono mucho, porque es la única vez que habla de este tipo de amor en los escritos originales. Sí, Dios dice muchas veces que nos ama, que Él es amor, pero aquí está hablando de un amor tan incondicional que ha sido desde que antes que nosotros fuésemos. Lo digo de otra manera, ya que Dios es amor, es que nos ama. No porque nosotros podamos hacer algo por Él. No porque alguien vaya o no a la iglesia, no porque alguien haga cosas buenas o no las haga, sino Dios nos ama porque Él es amor. Y me encanta esta parte y entenderla así es maravilloso. Jesucristo murió por cada uno de nosotros en nuestro lugar, no porque nosotros pudiésemos hacer algo por Él, ni para otros, sino porque Él es amor simplemente. Y eso en realidad nos debe llenar de gozo y de felicidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ama, es que Él se ha comportado de esta manera y al presentarse como sacerdote quiere manifestar la relación que hay con nosotros. De hecho, el versículo siguiente dice, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Jesucristo se presenta como un sacerdote porque quiere identificarse con usted y conmigo. Si leyó el versículo 6, dice que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. En otras versiones, por ejemplo, la Reina Valera dice, ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes. Pero la verdad es que la traducción debiera ser como está en NTV, y es que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para permanentemente servir a Dios. Ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Porque esta imagen también está sacada allí. Vivían para glorificar a Dios, para enseñar su palabra, vivían para dar gloria a Dios y bendecirle. Y justamente nosotros somos llamados a esto mismo. Probablemente la gran mayoría de nosotros tiene trabajo o estudia o hace ambas cosas o tiene quehaceres domésticos. Bueno, la idea de que seamos un reino de sacerdotes no es que nos dediquemos a labores sacerdotales como en el Antiguo Testamento, sino que toda nuestra vida gire en torno a servir a Dios, que toda nuestra vida gire en torno a darle gloria a Él. Y en esto Jesucristo fue el primero, y es por esto que se presenta también como el gran sacerdote. Y en estos últimos versículos del capítulo, versículos 16 al 20, Cristo se identifica de esta forma, presentándose ya en todo el capítulo como sacerdote, pero en los versículos finales lo hace mucho más plausible. Y quiero leer solamente
los versículos últimos. Luego vamos a leer el 19 y 20, pero leo primero el 17 y 18. Dice: cuando le vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. No tengas miedo, yo soy el dueño de la historia. No permitas que nada te atemorice. Leí por ahí que algunos amigos míos están comentando, pasan tan rápido que no alcanzo a leer todo, pero los que son ministros de Dios debemos decir, nada nos atemoriza. Muchos están pensando hoy en los recursos para los pastores y qué sé yo, pero debemos saber que Dios nos sostiene. Y asimismo cada una de las personas que hoy están sin trabajo porque esta pandemia no nos deja ir a trabajar. Bueno, Dios nos sostiene, no hay nada que temer. Dios nos tiene en su mano. Y eso es lo que enfatizan los versículos finales. Leo el 19 y 20. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas. ¿Recuerda que le mencioné las 7 estrellas en la mano derecha? Este es el significado, dice. Y de los 7 candelabros de oro. Jesucristo estaba parado en medio de los candelabros, como está ahí la imagen en su pantalla. Las 7 estrellas son los ángeles, o podríamos traducir de otra forma los enviados, los heraldos de Dios. Es decir, todos sus mensajeros, todos los que proclaman el Evangelio, estamos en las manos de Dios. Y eso es plena seguridad. No hay nada que temer. Por eso en los versículos anteriores dice: no temas, no permita que nada te atemorice. Estamos en las manos de Dios. Y por otro lado dice que Jesús está en medio de los candeleros. ¿Y qué significa eso? Que Jesucristo permanece en medio de su pueblo, que el Señor siempre estará con su pueblo, y por lo tanto cada vez, sin importar la forma en que nos reunimos, por ejemplo ahora en este enlace, Dios está haciendo su obra y Dios está interviniendo soberanamente en nosotros y a través de nosotros. Bueno, no quiero seguir porque yo me emociono mucho con todo esto, y quiero dar un tiempo para las preguntas. No sé si las personas que están por interno y que tienen que comunicarse conmigo me pueden hacer llegar las consultas. La verdad es que no puedo leer todos los comentarios. Gracias a Dios por eso igual. De alguna forma esto nos indica que ha sido para alguien por lo menos interesante. No sé si las personas que están o debieran hacerme llegar estos mensajes lo pueden hacer. A ver, voy a tratar de leer alguno. Leí que Belkis preguntaba acerca del quiasmo. Bueno, el quiasmo esencialmente es, como lo mencioné, un tipo de literatura poética judía, que se trata de una estructura de paralelismo. Nosotros pondríamos los versos de cada parte de la poesía uno tras otro. Si algo termina con Sion en una parte, el otro también va a terminar con Sion. Bueno, en cada una de estas líneas que los judíos llaman stikoi, va a haber algún tipo de estructura que tiene que ver con la anterior o con las anteriores o con la sucesiva. Por ejemplo, uno muy conocido es Proverbio capítulo 10, donde dice: el hijo sabio es alegría de su padre, más el hijo necio es tristeza de su madre. Esto sería un paralelismo antitético. ¿Por qué antitético? Porque se pone en contraste dos verdades, pero que hacen una sola. Por un lado está el padre, por el otro la madre, y por el otro el hijo sabio y el hijo necio. Pero toda esta verdad dice que el hijo sabio alegra a sus padres y el hijo necio es tristeza de sus padres también. Entonces, este es un tipo de paralelismo. Bueno, el quiasmo también es un tipo de paralelismo, pero mucho más largo y más estructurado. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia.
Por ejemplo, en el libro de Jonás, el capítulo 1 completo es un quiasmo, donde la primera parte tiene relación con la última, la segunda con la penúltima, la tercera con la antepenúltima y así sucesivamente, pero siempre al medio va a estar lo que se llama el corazón del mensaje del quiasmo. Por eso destacamos aquí en lo que estamos hablando del mensaje a las 7 iglesias, que lo que está apuntando Juan y Dios a través de Juan es que probablemente el mensaje es que la iglesia se compone de una manera mixta de personas que tienen muchas virtudes, pero también deficiencias, y que por lo tanto todos nosotros debiéramos ir mejorando y viendo lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. No sé si hay más preguntas. Javier pregunta ¿qué libro recomienda para estudiar? Dependiendo qué tipo de interpretación quieres revisar. Hay un libro hermoso que descubrí, yo diría este último año, de Elizabeth Schuller, que es una intérprete de tipo feminista y que habla mucho del aspecto político y del aspecto social, y que Apocalipsis tiene mucho de esto. También podríamos destacar desde una forma más conservadora el comentario de Mons. Es muy muy bueno, si pueden comprarlo o tenerlo, yo lo tengo en PDF, si alguno después lo quiere tener, probablemente lo podamos subir acá a la página, porque si es para estudiar y no para hacer comercio, se puede hacer, por si acaso, para los más suspicaces. Así que eso. Belki nos pregunta, para hacer una buena interpretación, ¿deberíamos considerar el corazón del quiasmo? Sí, por supuesto, sin ninguna duda. De hecho, como lo mencioné durante el estudio, todo el libro está hecho de una forma quiásmica. Por lo tanto, el que no comprende en los capítulos 2 y 3 se va a quedar muy al debe en los capítulos siguientes, inclusive en el capítulo 1, que también explica parte del 2. Pero está todo conectado. Si tú miras, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 1, te vas a encontrar con que cuando se menciona este mensaje a la iglesia de Éfeso, le está hablando a esta iglesia con una particularidad del capítulo 1, por lo tanto tiene conexión con el capítulo 1, pero también con los posteriores. Por lo tanto, va a ser como el ancla para todo. Pablo, oye, qué tiempo que no nos vemos, Pablito, qué gusto leerte y saber que estás en el norte. ¿Por qué se dice que para leer Apocalipsis hay que leer Daniel? Bueno, porque es un tipo de interpretación. La verdad es que, aunque muchas veces se ha considerado de esta forma, yo no lo considero así. Pero te lo digo esencialmente porque las 4 bestias que se mencionan en el libro de Daniel, entre el capítulo 7 y 9, sobre todo 7 y 8, están también mencionadas en Apocalipsis. Pero la connotación es total y absolutamente distinta. En Daniel habla de 4 reinos específicos que fueron sucesivos luego del tiempo de Daniel, pero acá está hablando de otra cosa, y de hecho las 4 bestias de Daniel luego en Apocalipsis se transforman en una sola. Por lo tanto está hablando totalmente de otra cosa. Pregunta si las clases serán solo los martes. Sí, solo los martes. Vamos a tratar de que sea entre 8 y 9, si nos pasamos un poquito, 9 y cuarto, qué sé yo. Pero vamos a tratar que sea algo breve, conciso y en lo posible, no he leído todos los comentarios, que se trate de algo que a ustedes les interese y que podamos dar respuesta. No tengo todas las respuestas a todas las cosas del mundo, ni bíblicas siquiera, así que de acuerdo a nuestras capacidades vamos a tratar de estar dando respuesta. ¿Cómo, como nuevo cristiano, puedo empezar a leer el Apocalipsis? Sin ninguna duda, pero creo que sería bueno empezar, por ejemplo, si quieres con el mismo autor, leer el Evangelio de Juan, porque allí va a explicar el Evangelio, y luego quizás ir a Apocalipsis, a no ser que sea con algo que haya detrás de contexto, porque solamente leer el libro de Apocalipsis por sí mismo solamente vamos a ver figuras
extrañas, místicas, y que no vamos a entender lo que hay detrás de todo eso. A ver si pilló algo más por aquí. Gracias por decir que se escucha bien y que se ve bien. Hola Juan, si estás todavía por ahí, Juan Quesada, que el Señor te bendiga mucho. Qué rato que no nos vemos. Abrazos desde Madrid, dice Pablito. Chata, no tenía idea que estabas tan lejos. Bueno, eso, no sé si hay algo más que deba responder. Eh, no encuentro nada por aquí. Le invito a poner en los comentarios si hay algún tema que le interese tocar. Vamos a estar todos los martes de 8 a 9. Si hay algún tema interesante que queramos tocar la próxima semana, o si no, a lo mejor vamos a seguir con el mismo Apocalipsis, porque estamos haciendo solamente una introducción, una pincelada de muchas cosas que hay en este hermoso, hermoso libro, donde hay un llamado a la paz, un llamado a estar dichosos en Cristo, pero también a amarnos unos a otros. Bueno, que el Señor les bendiga a todos y me gustaría terminar orando. Creo que una parte esencial de aprender la palabra es tener la humildad de reconocer que debemos ser transformados. Y una de las cosas que creo yo que debiéramos ser transformados por todo lo que he oído en estos días acerca de la dependencia de Dios. Una vez más lo vuelvo a decir, porque lo dice Apocalipsis capítulo 1, que todos los que somos siervos de Dios estamos en sus manos. No hay nada, nada que temer. Si somos fieles, podemos recibir la corona que es vida. Y tenemos un final glorioso de la historia porque Cristo lo tiene en sus manos. Y quiero contarle el final de la historia, aunque suene medio raro eso y a spoiler. Y al final es que hay un encuentro de amor precioso entre Cristo y su iglesia. Así que terminemos orando. Adiós. Padre Celestial, te damos tantas gracias y te doy tantas gracias por este tiempo que hemos podido compartir de tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que se conectó. Te ruego que tú bendigas sus vidas, que tú nos bendigas, Señor, para poder cumplirla, para que podamos ser oidores verdaderos, genuinos de tu palabra y que juntos podamos seguir celebrando tu nombre. Señor, que, por ejemplo, cuando veamos la necesidad de otro en estos días, no nos quedemos como espectadores, que recurramos a aquellos que están pasando necesidad. Señor, que tengamos cuidado de los adultos mayores, ¿por qué no decirlo también de los niños que encerrados la pasan tan mal? Oh Señor, te ruego por cada persona que probablemente ya está conociendo casos de coronavirus dentro de su familia, dentro de sus amistades, que podamos tener una palabra también tuya para esa vida y que juntos podamos, Señor, ser luz en medio de las tinieblas, esperanza en medio de un tiempo de tanta desesperanza y que juntos podamos ser el pueblo de la luz. Gracias, Señor. Amén. El Señor les bendiga mucho. Ha sido rico estar y raro a la vez porque no estoy acostumbrado a hablar con el computador. Así que espero recibir sus comentarios, sus críticas, ¿por qué no? Y poder estar conectado de nuevo este próximo martes a las 20 horas en punto. Vamos a partir y pretendemos estar hasta alrededor de las 9 de la noche. Que el Señor les bendiga mucho. Nos vemos.